Buenos días. Bueno, buen día. ¿Me escuchan? Bien, ahí una me hace así. Disculpen la demora, pero bueno, estaba viendo de qué manera podía entrar con este sistema que me armó la facultad. Así que bueno, vamos a seguir usando esto sin perjuicio de que si ustedes arman un grupo, nos incorporan, nosotros podemos convocarlos desde nuestro Zoom y de esta manera poder dar alguna clase de apoyo o alguna clase de recuperación un sábado a la tarde o algún feriado o en algún momento que ustedes necesiten alguna clase. A ver, están todos presentes. Jacqueline tiene que mostrar la cara, está en oscuridad. Si no aparece, la borramos. Si me está escuchando. Los demás están todos. Valentina también, hay una señorita Valentina que no nos está, o no me está viendo, no la estoy viendo. Así que le pido por favor que aparezca. ¿Valentina qué, profe? Valentina L-A-R aparece, no sé cuál es el apellido. No, es otra. Bueno, habíamos empezado ayer, no sé si todos ustedes estuvieron ayer, pero como las clases se graban, yo sé que ustedes tienen la posibilidad de conseguir la grabación de la clase de ayer, pero básicamente vamos a repetir dos cositas, las tres condiciones necesarias para cursar la materia: estar presentes, eso es inescindible, estar presentes, venir a clase, porque en definitiva los profesores después en los exámenes mayoritariamente o totalmente tomamos lo que damos en clase, por lo tanto que si no están en clase esto es prácticamente imposible. Segundo, estudiar por libros, no por apuntes, ni por fotocopias, ni por resumen, esas porquerías no sirven, no les van a servir, los van a confundir. Hay una bibliografía básica que nosotros recomendamos a Vidal Campos y a Quiroga Lavie, sin perjuicio de que ustedes pueden estudiar por cualquier libro de texto. Por cualquier libro de texto. Si tienen dudas sobre el texto que tienen, me lo muestran, me hacen una parte, me llaman, se contactan, me dicen esto sirve, esto no sirve, todo sirve, todos los libros sirven. Algunos por ahí sirven más, otros por ahí sirven menos, pero no importa que estén desactualizados, los libros no son viejos en derecho, los libros no envejecen, sino que se convierten en material de doctrina. Y ustedes saben que la doctrina es una de las cuatro fuentes del derecho, ¿no? La ley, la costumbre, la jurisprudencia, y la doctrina, que es la opinión de los autores. Y por más que el autor sea un autor de hace mucho tiempo, nos refleja el pensamiento del derecho en ese momento, y si ha evolucionado o no. Y van a ver ustedes que durante el curso de esta materia vamos a citar autores del siglo pasado, o sea, del siglo XX, y o eventualmente del siglo XIX, y vamos a analizar qué pensaban y si su pensamiento se mantiene vigente o no. Entonces, la opinión de los autores es muy importante. Pero recomendamos textos actualizados, y en nuestra materia la actualización es todo texto posterior a la reforma de 1994, y que mantenga en su texto todo lo agregado por la reforma a la Constitución, que para nosotros ha sido un hito. Otro día, charlando con otros profesores, decíamos, bueno, nosotros siempre hacemos referencia a 1994 y uno decía, bueno, pero tus alumnos nacieron en el siglo XXI, entonces eso era anterior a su existencia.
Para ustedes debe ser viejísimo, para mí es como si hubiera sido ayer, porque todavía seguimos estudiando las consecuencias o no de esa reforma, y se está discutiendo y se sigue discutiendo si fue necesaria, si fue oportuna, si fue conveniente, si sirvió, si no sirvió. Pero a los efectos de los textos, traten de tener textos entonces posteriores a esa reforma, que ya hoy por hoy todos lo son. Ayer vimos también, ya entrando un poco en la temática de la materia, el concepto, definición y concepto de la teoría constitucional, definición y concepto de la ciencia constitucional, y avanzamos un poco en los conceptos de validez y vigencia. Y esto nos lleva a entrar en un tema muy simple, que por ahí por esta mañana nos puede servir, que es el tema de clasificación de constituciones. ¿Cómo se clasifican las constituciones? Este es un tema de la teoría constitucional. Es un tema por ahí menor, muy simple, no tiene la envergadura de otros temas, pero vamos a avanzar en esto de clasificar a las constituciones, porque no todas las constituciones son iguales, y no todos los conceptos o definiciones son iguales. La primera clasificación que tenemos que hacer, y esto en cada una por ahí nos vamos a detener y vamos a charlar y vamos por ahí a derivarnos a otros temas, y por ahí el tema de clasificar las constituciones es una excusa para empezar a hablar de otras cosas. La primera clasificación simple es entre constituciones no escritas y constituciones escritas. Ustedes dirán, qué pavada. Sí, qué pavada, pero qué gran diferencia pasar de una constitución no escrita a una constitución escrita. Acá vamos a parar y vamos a retroceder un poquito para tratar de decir qué es una constitución, qué es una constitución y qué contenido debe tener esa constitución para ser constitución, más allá de si está no escrita o está escrita, más allá de si se basa en la costumbre o en la razón. Para que haya constitución, tiene que haber al menos dos elementos esenciales. Uno, una parte de ese texto o de esa costumbre que esté relacionada con la organización y ejercicio del poder del Estado. Una parte de esa constitución tiene que estar relacionada con la organización y el ejercicio del poder del Estado. O sea, ¿cómo se organiza el Estado? Es un Estado democrático, autoritario, totalitario, corporativo, no importa. ¿Cómo se organiza el Estado? ¿Cuántas funciones ejerce? Si ejerce la función de administrar, de recaudar, de controlar, de sancionar la ley, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuántas funciones ejerce? ¿Quiénes las ejercen? ¿Cómo se hace para ejercer la función de administrar, de recaudar, de legislar? Si hay procesos electorales o no. Si las funciones las ejercen los más fuertes, los más viejos, las mujeres. En una época en Europa central existía el matriarcado, o en otra época en las viejas monarquías existía la sucesión del rey por valor de la sangre, por herencia, o porque era el más fuerte. Aparecía uno más fuerte que mataba al rey y se convertía en rey. Y en otras épocas vienen los procesos electorales. Hoy elegimos autoridades por procesos electorales. En otra época se elegían autoridades por quién era el más grande o quién era el más viejo. Fíjense lo que está ocurriendo hoy en China. El Consejo Supremo del Partido Chino, del Partido Comunista Chino, que es quien ejerce el poder, está integrado por personas mayores de 70 años. Acá en la Argentina los mayores de 70 los mandamos al geriátrico, en China los mandan a gobernar. Fíjense qué gran diferencia. Bueno, entonces hay formas de organización electorales, por edad, por fuerza, por altura, por elección, etcétera, etcétera. Entonces, una parte de esa constitución tiene que reflejar, sea escrita o no escrita, tiene que reflejar cómo se organiza
y cómo se ejerce el poder. Y otra parte de esa Constitución tiene que establecer cómo son las relaciones entre los particulares, entre nosotros, cómo nos vinculamos entre nosotros, y cómo nos vinculamos entre nosotros y el poder del Estado. Cómo se vincula y ejerce sus derechos en forma individual o colectiva una sociedad, y cómo se vincula y ejerce sus derechos con relación al poder del Estado de esa misma sociedad o persona individual. Todo texto o costumbre que mantenga estas dos grandes características es una constitución. Todo texto o costumbre anterior donde podamos visualizar cómo se organiza y ejerce el poder del Estado, y donde podamos visualizar cómo se relacionan entre sí y cómo se relacionan con el Estado las personas que ocupan ese territorio, eso es una constitución. Recién ahí estamos frente a una constitución. Este es el momento de las preguntas o dudas. ¿Preguntas o dudas? A ver, tengo dos personas acá que no aparecen las caras. Jacqueline Ramírez, no me aparece. Y Uma, que dice iPhone de Uma. Si no aparecen, se van a ir, las voy a tener que sacar, así que si están ahí, que me avisen, por favor. No quiero hacerme el malo el segundo día de clase, pero tenemos esa directiva. Bueno, entonces esto es una constitución. Para llegar a esto, hubo que recorrer un largo camino, y este concepto lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, posterior a la Revolución Francesa. Fue la Revolución Francesa lo que en su creación doctrinaria nos estableció este concepto de constitución, donde estamos frente a una constitución cuando en ese texto o costumbre aparecen, repito, cómo se organiza y se ejerce el poder del Estado, y cómo se vinculan los ciudadanos entre sí y cómo se vinculan los ciudadanos con ese poder del Estado. Punto. No sé si vieron anoche televisión, este espectáculo lamentable que dieron no sé, yo lo vi por América, pero estaba en casi todos los canales, no en todos, en casi todos los canales, cuando el Servicio Penitenciario Federal intentó llevar a Lázaro Báez a su domicilio constituido en un country, en Pilar, para empezar a cumplir la prisión domiciliaria. ¿Lo vieron? Bueno, yo les digo, a mí no me interesa que vean o no televisión, yo ayer les dije que una de las formas de estudiar esta materia era informándose. ¿Y qué vi yo ahí? Aparte que me dio mucha tristeza, por un lado estaba contento, pero después me dio tristeza, pero ahí vi el fracaso del poder del Estado. Más allá de todo, el servicio penitenciario, o sea, una herramienta del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia de la Nación, una herramienta del Ministerio de Justicia de la Nación, no pudo cumplir una orden de un juez porque 200 personas que viven en un barrio cerrado se lo impidieron. Más allá de la connotación política que esto pueda tener, desde el punto de vista jurídico es tristísimo. Y esto lesiona lo que habíamos hablado ayer entre el tema de la constitución formal y la constitución material. Anoche, esta brecha que siempre hay entre la constitución formal y la constitución material se separó un poquito, porque el Estado no pudo cumplir una orden de un integrante del Estado que es un miembro del Poder Judicial, más allá si estuviera bien, si estuviera mal, más allá de si algunos dicen acá hay rebelión popular, que yo no creo que fue un acto de rebelión popular. Lo cierto es que un brazo del Ministerio de Justicia, Servicio Penitenciario Federal, no pudo cumplir una orden de un juez o de una Cámara de Casación Penal Federal. Y eso es un verdadero retroceso. O sea, cuando vemos este tema de cómo se relaciona, cómo se ejerce
cómo se compone y ejerce el poder del Estado por un lado, y cómo se vinculan los ciudadanos con el Estado, ahí vimos que los ciudadanos se vinculan negativamente porque impiden el cumplimiento de una orden, nos puede gustar o no nos puede gustar. La pregunta es si podemos oponernos a la ley injusta. Quizás esta es una pregunta para hacer en la materia Filosofía del Derecho o en algún curso de posgrado. ¿Estamos en condiciones de no cumplir una ley no justa? Les dejo la pregunta para que la charlen entre ustedes, con sus amigos, con sus parientes, con sus padres o con quien quieran charlarla, o empiecen a estudiar y averiguar. Pero por la cara de sorpresa que les vi a muchos cuando yo hablé recién del tema de esto que pasó ahí en Pilar, lo que sí les recomiendo, volviendo a lo que les dije ayer, estén informados. Es esencial, porque esto puede ser una pregunta de examen, que les puede salvar o no un examen. 3 formas de vincularse con la cátedra: viniendo a clase, estudiando por libros y estando informado, accediendo a información, sabiendo qué pasa. Muchachos, ustedes van a ser abogados. Algunos de ustedes serán jueces, otros serán fiscales, otros serán profesores, otros serán sacapresos, otros serán grandes abogados y otros abandonarán el camino. Pero los que lleguen van a ser abogados, y un deber esencial del abogado es estar informado. Un deber esencial hoy de cualquier argentino, me parece que es estar informado. Bueno, hecho esta digresión y pensando que han comprendido el concepto de constitución, o sea, puro, el concepto puro de constitución. Cuando tenemos otra cosa, cuando tenemos solamente un marco jurídico, normativo, de cómo se organiza el poder, pero nos falta lo otro, eso no es una constitución. Cuando solamente tenemos un marco normativo jurídico de cómo se organiza la sociedad civil, pero falta la organización del Estado, eso no es una constitución. Solamente decimos que vamos a estar frente a una constitución cuando tengamos los dos elementos: la organización y ejercicio de las funciones del Estado y la organización y vinculación de la sociedad civil entre sus integrantes, por ejemplo, un régimen de contratos, o entre sus integrantes y el poder del Estado. Un régimen electoral, un régimen de acceso a los servicios públicos, etcétera, etcétera. Ahí tenemos constitución. Punto. Y ahora volvemos al principio. Bueno, en esta clasificación de constituciones, las primeras son las no escritas. Y durante miles y miles de años la humanidad transitó por un sistema de organización no escrito. No escrito. Culturas antiquísimas que tuvieron constitución, los griegos, que no escribían de esto, escribían por ahí otras cosas. Los romanos, que no escribían de esto, pero escribían de otras cosas, avanzaban por el derecho privado. Pero más antiguos, los mesopotámicos, donde aparentemente nace una organización, o los egipcios, pero básicamente la Mesopotamia asiática, ¿no? Esa gran zona que hoy podía ser Irán, por ejemplo, ahí nace las primigenias culturas y las organizaciones más antiguas desde todo punto de vista, y esos pueblos antiguos, que podemos ser después derivados nosotros de los griegos o los romanos, o los pueblos europeos de aquella época, o inclusive los pueblos originarios americanos, los mayas, los incas, en nuestro territorio los diaguitas, los araucanos, los tobas, tenían constitución, porque todas estas culturas y comunidades tenían una forma de organizar el poder. Todo el mundo sabía quién mandaba y quién obedecía. Todo el mundo sabía quién mandaba y quién obedecía. Y el que mandaba, todos sabían cómo ejercía el poder, en forma unipersonal, colegiada, con subalternos. Y había formas de vincularse porque aparecen
las instituciones. Tenemos noticia de que existía la institución del matrimonio, la herencia, el acceso a la tierra, la toma de posesión. Los romanos fueron maestros, todo el derecho civil argentino deriva del derecho civil romano. Entonces, en estas sociedades que no escribieron constituciones, sí existían constituciones. ¿En qué se basaban? En la costumbre, en el peso de la historia, en la tradición, en el boca a boca, la tradición oral. Y ahí las instituciones iban sucediéndose con el paso del tiempo, y había toda una organización de ejercicio del poder. No sé si les gusta la televisión, fíjense la serie Vikingos, que aparte está muy buena, y ahí hay una organización del poder, y ahí hay uno que manda, y ahí hay un tribunal de justicia que se reúne cada tanto, y la gente va a exponer sus problemas, y existen instituciones particulares porque la gente se casa, porque tiene familia, porque accede a la tierra, porque tiene productos, porque los vende en el mercado, y ejercen derechos individuales y ejercen derechos colectivos. Fíjense que esto, más allá de la historia, que puede ser interesante o no, existe una organización, y ahí hay, en ese pueblo de Kattegat, hay una constitución, hay una constitución. No está escrita, pero existe. Y cuando en el medio de la serie estos tipos van y quieren conquistar Europa y llegan a París en el año 700 después de Cristo y quieren tomar París, París también tenía una constitución, porque había un rey, porque estaba la institución de la iglesia que ejercía poder, porque el rey tenía descendencia que lo heredaba, porque había ejercicio del poder, y la gente que estaba encerrada dentro de las murallas de la vieja París del año 700 también ejercía el comercio, tenía sus instituciones, se vinculaban entre ellos y el Estado. O sea que las constituciones no escritas gobernaron, dominaron durante mucho más tiempo de que existen las constituciones escritas hasta aquí. No tienen mucho recorrido, serán 300 años las constituciones escritas, menos de 300 años. Pero ¿qué pasó en toda la historia previa? Bueno, constituciones no escritas. ¿Y en qué se basan? Básicamente en la costumbre, en la tradición, en el peso de la historia. Aparecen luego, digamos, en el siglo XVIII, XIX, XVIII, las constituciones escritas. Aparece la Constitución de Estados Unidos, fines del 1700. Aparece la primera Constitución de Francia después de la Revolución, 1791. Fíjense que la nuestra aparece en 1853, siglo XIX, mitad del siglo XIX, y es una constitución de las últimas que van apareciendo del mundo conocido de esa época, pero fines del siglo XVIII aparece el texto escrito y codificado, porque por ahí los textos constitucionales escritos aparecen mucho antes. Podríamos decir en el siglo XI, en el siglo XII, aparecen los primeros textos escritos. Algunos hablan de esa vieja y tan conocida, y que les recomiendo porque está en internet, que la lean, la Carta Magna de 1215, que en definitiva es un hermano que le escribe una carta al otro, ¿no? Y que se la mandan después al Parlamento inglés. Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra, tienen un problema entre ellos, uno se va a perseguir musulmanes por un lado, el otro se queda, pero es una carta, es un otorgamiento de derecho, pero ahí hay normas constitucionales. Los ingleses tienen muchos documentos constitucionales escritos, pero no codificados en un texto único. Entonces, la escritura viene a cambiar este modo de ejercer el poder, y las constituciones codificadas aparecen ya en el siglo XVIII y siglo XIX. Entonces tenemos esta primer
gran clasificación, que me parece importante habernos detenido un ratito: constituciones no escritas y constituciones escritas. Ahora vamos a trabajar dentro de las constituciones escritas. La primera clasificación o subclasificación dentro de las constituciones escritas es entre constituciones formales y materiales. ¿Mm? Constituciones formales y constituciones materiales. Esto lo trata muy bien cualquier autor, básicamente Vidar Campos, habla con mucha profundidad de este tema de la constitución formal y la constitución material. ¿Cuál es la constitución formal? Ayer habíamos hablado algo. La constitución formal es esta, la que se sancionó en 1853 por una convención constituyente facultada para hacerlo, y que incorpora las reformas de 1860, 1866, 1898, 1949, 1957 y 1994. Esa es la constitución formal, la que tiene artículos, la que está codificada en un texto único con unidad de sistema. Esta es nuestra constitución formal. Esta es la que ayer dijimos que era válida. La validez tiene vinculación con la formalidad. La constitución formal es válida. ¿Por qué? Porque fue creada y modificada de acuerdo a principios establecidos en la propia Constitución. Ahora bien, ¿cuál es la constitución material? La constitución material es la que se aplica hoy y ahora. Es todo contenido de la constitución formal que se aplica hoy y ahora. Ni ayer ni mañana. Ahora. Fíjense que en este momento me preguntan, ¿qué estamos ejerciendo nosotros de la constitución formal en nuestra constitución material? El derecho de enseñar y el derecho de aprender. Yo estoy ejerciendo el derecho de trabajar, estoy ejerciendo el derecho de enseñar, estoy ejerciendo el derecho de libertad de expresión, porque puedo decir todo lo que digo sin ningún tipo de limitación del poder del Estado. Y ustedes ejercen el derecho de estudiar, de aprender. Y ahora yo, cuando me vaya a trabajar dentro de un rato, voy a subir a mi auto y voy a ejercer con alguna dificultad, porque tengo vencido por ahí mi autorización para circular, si no la actualizo, mi derecho de transitar. Y ustedes no sé si se irán a trabajar o no, y cada uno va ejerciendo un montón de derechos, y esta es la constitución material. La constitución material es todo aquello que está en el texto formal y que es válido, pero que podemos ejercer, que se aplica en todo el país, en todo el territorio, y por la totalidad de los habitantes del territorio, aquí y ahora. Porque sabemos que no todo el contenido de esta Constitución se aplica, porque tenemos artículos o partes de artículos que nunca han entrado en vigencia. Lo vimos ayer, por ejemplo, con el juicio por jurados, que desde ya le adelanto estoy en contra del juicio por jurados. Pero mi posición, si en algún momento llegamos a este tema, lo discutiremos. No me parece para la Argentina, imagínense, si el homicida es de Boca y la mayoría del jurado es de River, ¿quién va a mirar la prueba? Si acá nos manejamos por odios, nos manejamos por seguidismos, nos manejamos por otros conceptos. Pero bueno, yo le tengo bastante miedo en la Argentina al juicio por jurado. Es más, en Estados Unidos, que aparecen en las películas, juicios por jurado, cada vez menos estados tienen juicio por jurado. Cada vez menos, por lo general están en los estados del sur, que son bastante refractarios a los avances sociales, y tienen un índice de falla judicial superior al 30%. En los estados con pena de muerte se calcula que el 30% de las personas ejecutadas no está totalmente probada la culpabilidad. Imagínense en la Argentina, que nos peleamos por un partido de fútbol, que nos peleamos por cualquier cosa. Sería
bastante peligroso que doña Rosa o don Ramón estén en el jurado y analicen la prueba. Pero bueno, son opiniones, son opiniones. Entonces, la constitución material es todo aquello de la constitución formal que se aplica aquí ahora, más la jurisprudencia de la Corte. La jurisprudencia de la Corte integra la constitución material, porque es la interpretación jurídica por el máximo organismo de justicia que interpreta y analiza la Constitución. O sea que nuestra Constitución material es todo aquello de la formal que se aplica ahora, aquí, ahora, más la jurisprudencia de la Corte, más el derecho positivo constitucional, más el derecho, ¿cuál es el derecho positivo? Supónganse que se aprueba este tema tan controversial de la reforma judicial. Esa ley va a integrar la Constitución material, porque es derecho positivo de origen constitucional. La ley del Ministerio Público integra la Constitución material. La ley del Consejo de la Magistratura integra la Constitución material. Las leyes electorales integran la Constitución material. Entonces, las leyes de reforma judicial la van a integrar. La ley del defensor del pueblo integra. O sea, toda ley, todo tema que el Congreso haya reglamentado por ley, porque la Constitución se lo deriva, va a integrar eso que nosotros definimos como el derecho positivo constitucional. Entonces, la Constitución material, repito por quinta vez, es la Constitución formal, todo lo que de aquí se aplica, más la jurisprudencia de la Corte, más las leyes positivas de carácter, las leyes constitucionales positivas. Todo esto es nuestra Constitución material. Los tratados internacionales integran la Constitución material también. Entonces, esta primera clasificación entre Constitución formal, válida, y Constitución material vigente. Lo que vimos ayer, la vigencia, según Vidal Campos, normativa, sociológica o diquelógica, integra la Constitución material. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? Sí, Fiorella. Hola, buenos días. Buen día. Tengo una consulta. Si hay artículos que nunca entraron en vigencia, ¿por qué en las reformas no los suprimen, no los sacan? Yo qué sé, digamos, a ver, te lo contesto desde algo burdo. Ponele que yo me lleve a llevar con mi suegra, pero todos los fines de año la tengo sentada a la mesa mi suegra. ¿Por qué? No sé. Hay muchos artículos que no se aplican. ¿Por qué los tenemos? Y no sé. Porque nadie los quitó. Porque la reforma del 94 fue una reforma acordada. Porque yo fui constituyente en el 94, en la reforma de la Constitución de la provincia, que se hizo en forma paralela. Y tengo esa experiencia de haber estado en un proceso de reforma de una Constitución. Y es como estar operando, uno se siente como un cirujano constitucional, porque estás operando, estás cambiando texto, estás incorporando texto. Pero la ley que establece la necesidad de reforma te da un marco para actuar. Es como que vos estás operando a una persona de apendicitis, o cirujano, y lo estás operando de apendicitis, y ves que tiene una uña del dedo gordo del pie izquierdo encarnada. Y claro, y después el enfermo sale y le dice, pero doctor, me operaste de apendicitis, pero veía que ¿por qué no me arreglaste la uña? Porque no estaba en el orden del día, porque no estaba en la planificación del trabajo. Puedo coincidir con vos, hay muchas cosas que se deberían cambiar, pero es tan delicado reformar una constitución, es tan peligroso y delicado reformar una constitución, que hay un programa de trabajo. ¿Y quién da el programa? Lo van a ver ustedes cuando estudien Poder Constituyente. ¿Quién da el programa de trabajo? El Congreso de la Nación.
Por supuesto que habría, si la Constitución se la das a 3 o 4 profesores de Derecho Constitucional, cada uno te daría un resultado distinto, porque para lo que a mí está de más, para otro está bien que esté, pero lo que hay que corregir para uno, el concurso de egos y vanidades no tendría fin. Pero bueno, hay muchas cosas, pero la Constitución es el producto de un proceso en donde el pueblo elige a sus representantes para que la establezcan o para que la reformen, y cuando se reforma en forma parcial, con un programa muy acotado. Y después, ¿por qué siguen subsistiendo esas cosas? No sé. ¿Y cuánto van a subsistir? Muchísimo, mientras dure la Constitución. Pero hay muchas cosas que no se aplican de la Constitución, y hay otras que se aplican más o menos. Y así todo, tenemos una Constitución que tiene 170 años. ¿Cuánto tiene? 1853, tiene 47, 147, 150, 167 años. ¿Eh? Lo único que se puede acercar a la Constitución es la cuarentena, que tiene 170 y pico de días. Pero después nada ha durado tanto en la Argentina. Y no digamos que porque tiene 167 años es vieja. Una persona, yo si cumplo 167 años voy a ser un tipo viejo. Pero la Constitución que llega a 167 años no llega por vieja, llega por buena. Llega por buena. Es una de las 2 o 3 constituciones más antiguas que han perdurado en el tiempo, pero no porque los argentinos seamos todos unos vagos que nunca la miramos y no nos dimos cuenta de que tenemos una constitución. Al contrario, porque es buenísima. Ya vamos a ver a lo largo de este tema de la clasificación. Bueno, volvamos un poco a la clasificación. Habíamos visto, entonces, escritas y no escritas, y dentro de las escritas, formales y materiales. Bueno, seguimos con esta. Dentro de las escritas, otra subclasificación es constituciones rígidas y flexibles. Constituciones rígidas y flexibles. Esto tiene que ver con el tema de la reforma de la Constitución. Ya que estábamos hablando de este tema que planteó la señorita Fiorella, las constituciones pueden ser rígidas o flexibles de acuerdo a la complicación o complejidad que tenga, mayor o menor complejidad que tenga para su reforma. La nuestra es una constitución rígida, porque reformar la Constitución Nacional es muy difícil. Fíjense, lean el artículo 30, que establece el procedimiento, y para reformar la Constitución se necesita una declaración de necesidad de reforma, que es un acto político del Congreso, votado con una mayoría de 2/3 partes de los miembros de cada Cámara por separado, y después un proceso electoral que convoque al que elija a los diputados constituyentes, y después se tienen que reunir durante un lapso de tiempo, y el Congreso les va a dar el temario, y después tienen que votarlo. A ver, yo no estoy seguro de muchas cosas con respecto al día de mañana. Yo no sé si mañana va a llover o va a hacer calor. Yo no sé si voy a tener hambre o no. Yo no sé si va a aumentar el dólar o no. Yo no sé si va a subir la nafta o no. Pero lo que sí sé es que mañana no se va a reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque no se reforma de un día para el otro. Es más, yo les digo que ni mañana ni el mes que viene. ¿Alguno puede decir el mes que viene si va a ser calor o frío? ¿Si el dólar va a subir o bajar? Nadie. Es más, les digo, los próximos 6 meses no se va a reformar la Constitución. ¿Alguien puede saber qué va a pasar en otros aspectos los próximos 6 meses? Me animaría a decirle que en los próximos 8 meses no va a haber reforma de la Constitución. Porque reformar una Constitución es como una cosa que empieza a trabajarse y empieza a generarse ruido, y la gente empieza a discutir, y hay debates en el Congreso, y se necesitan 2/3, imposible, 2/3 de la Cámara de Senadores, 2/3 de la Cámara de Diputados, que voten la declaración de necesidad, y que le pongan un temario, no solamente 2/3 que se pongan de acuerdo para decir vamos a reformarla, sino que se pongan de acuerdo para decir en qué tema vamos a reformarla, y que se pongan de acuerdo para establecer qué día se van a votar a los diputados constituyentes, y dónde van a trabajar,
¿Y qué presupuesto van a tener? ¿Y cuánto va a durar ese mandato? Esto no, nos enteraríamos. Cuanto más rígida la Constitución, cuanto más rígida, cuanto más difícil de reformar, más alto tenemos el principio de supremacía. La Constitución es suprema porque no me la van a cambiar todos los días. Es suprema porque no hay otra norma que se le equipare. Es suprema porque es vigente, porque yo sé que es la misma hoy que mañana que pasado. Cuanto más difícil sea el procedimiento de su reforma, más suprema es la Constitución. Nuestro procedimiento del artículo 30 es un procedimiento rígido. Tenemos una Constitución rígida, como la gran mayoría de las constituciones del mundo que se parece a nosotros. Como contrapartida tenemos las constituciones flexibles, que son aquellas que se reforman por el mismo procedimiento de formación y sanción de una ley. Son aquellas que las leyes ordinarias del Congreso las reforman. El Congreso se puede reunir en sesión ordinaria para tratar una ley y esa ley le incorporan algún contenido constitucional y ahí están reformando la Constitución. Las constituciones flexibles debilitan el principio de supremacía, porque yo sé que el Congreso de la Nación por ahí se reúne mañana, y yo sé que por ahí modifican el Código Penal, modifican la ley electoral, modifican el Código Civil, pero yo sé que no van a tocar la Constitución, porque no pueden, porque nuestro sistema es rígido, porque la reforma va por otro lado. En cambio, en los sistemas flexibles se reúne el Congreso y por ahí puede estar tocando temas constitucionales. Y esa ley va a tener valor constitucional. No hay muchos ejemplos, les marco dos: Gran Bretaña y Suiza. Gran Bretaña y Suiza tienen sistemas flexibles, donde el órgano legislativo, en Gran Bretaña la Cámara de los Comunes, y en algunos casos complementada con la Cámara de los Lores, y en Suiza la Asamblea Suiza, las leyes que sancionen pueden tener contenido constitucional. Y entonces están reformando la Constitución. ¿Mm? Algunos dicen que este sistema es mejor porque la mantiene actualizada, pero yo creo que le crea mucha incertidumbre. Yo creo que le genera mucha incertidumbre a un sistema. Bueno, constituciones rígidas y flexibles. La rigidez va de la mano, la rigidez va de la mano con la supremacía. Cuanto más rígida, más suprema. Cuanto menos rígida, menos suprema. Bueno, siendo 9 menos 10, como ayer, paramos 5 minutos, me preparo un café y seguimos. Hasta luego.
Bueno, seguimos, aparezcan. Bien. Bueno, me estaba acordando, nadie me hizo acordar, son bastante. ¿A quién le había pedido ayer que me averigüe cuánto había durado el mandato del expresidente Néstor Kirchner? A mí, profe, Rocío, y a a vos, una de las Rocío, chicas. A mí y a una de las chicas, a vos y a quién más. A ver, bueno, no me Adam, acuerdo. ¿cuánto duró? ¿Dónde estás? Acá. Por lo que vi, duró más de 4 años, porque fue de mayo ¿Cuánto? ¿Cuánto? y 4 años y unos meses, de mayo a ¿Cuánto? diciembre. ¿Cuántos meses? Bueno, ¿cuánto duró? Pregunta, ¿cuánto duró? Te di para averiguar eso, ¿no? Claro, no, me fijé el comienzo y el final, no conté los meses. Ah, mirá vos, qué lindo abogado. Mirá si que tenés 25 días para contestar la demanda, y bueno, unos días, bueno, le contestaste la demanda el día 40, perdiste el juicio, por más que tuviera razón. Desaprobado. Rocío, sacate el micrófono. Poné a ver. Perdón, 4 años y 7 meses. ¿Por qué? A ver, Adán, ¿por qué 4 años y 7 meses? ¿Cuánto decía la Constitución que tenía que durar un presidente cualquiera? 4 años. ¿Por qué es que duró 4 años y 7 meses? ¿Qué averiguaron? No, la verdad que no sé. Lo toman así con una naturalidad. Adán, ¿te gusta el fútbol? Más o menos. ¿Qué deporte te gusta? Un poco de todo, ninguno en particular. A ver, bueno, poner un partido de fútbol. ¿Cuánto dura un tiempo de fútbol? ¿45 minutos? Sí, el primer tiempo, el segundo tiempo, 45. ¿Puede durar 70 minutos el primer tiempo? No, ¿No suena raro? Les pregunto a todos. Cuando hay términos, en este caso el presidente, 4 años, ¿por qué dura 4 años y 7 meses? No nos preguntamos. Te pongo un ejemplo, yo qué sé, deporte, ¿no? Por ahí el primer tiempo duró 70 minutos, el segundo tiempo duró 15. No está, no es así. Si la reglamentación dice otra cosa. Ayer derivamos a esto por el tema de, de la validez y de la vigencia, ¿no? De los términos, en este caso un plazo de duración de un mandato tan importante como el presidente. Hoy el presidente nos está regulando la vida porque firma los famosos decretos de necesidad y urgencia. El presidente hoy lamentablemente está decidiendo por nosotros, me hago cargo del término lamentablemente. Por eso le dije, bueno, averigüen cuánto dura, porque si la Constitución me dice que dura 4 y la realidad me dice que ese mandato duró 4 años y 7 meses, algo pasó. Y no es un tema menor. Porque el primer tiempo de un partido de fútbol puede durar 50 minutos, porque hubo lesiones, porque se agarraron a trompada. Pero un mandato, un deporte puede, y no debería, pero puede. Pero en cambio un mandato presidencial, o un mandato de un legislador, el diputado dura 4 años en su función, el senador dura 6, el intendente dura 4. Fíjate si el intendente dura 4 años y 7 meses. Y la gente no se preocupa. Si la gente fuera como Adán y como Rocío, no les importaría nada. No es así. No es así. Ya vamos a ver por qué duró 4 años y 7 meses. ¿Qué les parece? ¿Está bien o mal eso? No porque sea Néstor Kirchner, olvídense, puede ser Juan Pérez. ¿Está bien o está mal? ¿Qué opina? No, está mal, supongo que habrá sido por alguna cuestión extraordinaria, no me acuerdo ahora bien qué fue lo que pasó. ¿Está bien o está mal, Federico? Está mal, está mal. Está mal. Agustina, ¿vos qué opinás? Sacá el micrófono. Sacá el bloqueo del micrófono. Ahí está, sí, está mal. Está mal. ¿Alguno piensa que está bien? ¿Alguno piensa que está bien? Ponele que hubiera sido Sarmiento, Pellegrini, mejor presidente de la historia, Avellaneda. No vengamos al presente porque ahí
por ahí herimos susceptibilidades. Está mal. No hay circunstancias excepcionales. No hay circunstancias excepcionales. Ya vamos a ver por qué. Una historia bastante interesante que pasó en Argentina. Bueno, seguimos con clase. Cuando yo les digo entonces, ahora a partir a todos los demás, averigüemos algo, Adam, Rocío, averigüémoslo bien, muchachos. Empiecen a ponerle, mire, para ser abogado se necesita mucha salud, no morirse en el camino, y muchas horas culo. ¿Qué son las horas culo? Las horas que ustedes están sentados en una silla estudiando. Si ustedes no tienen este tipo de horas excepcionales y salud, no van a ser abogados. No es una ciencia. Pero ustedes no tienen que ser abogados, tienen que ser buenos abogados. Porque está lleno de malos abogados. Sí, fíjense, bueno, no quiero enojarme, tengo que trabajar todo el día, no puedo salir de mal humor. Pero está lleno de malos abogados, que no estudian, que no les importa nada, que dicen cualquier cosa. Entonces, a partir de ahora, si yo digo, bueno, Karen, le digo a Karen, mañana, averiguame tal cosa, averiguala y dice, bueno, por esto, por otro, presumo que tuvieron todo el día para averiguar. Tuvieron todo el día para averiguar. Y esto es historia argentina. Esto, la historia, no es lo que pasó. La historia es lo que nos pasó, porque esto nos pasó a nosotros. Y las consecuencias negativas o positivas nos pasaron a nosotros. Esto no le pasó a los peruanos, ni a los ongoleños, o a los nigerianos, ni a los noruegos. Nos pasó a nosotros. Y es gravísimo que se haya extendido por ley, un mandato presidencial. Porque es una violación flagrante a la Constitución. Y nadie, o muy pocos, dijeron algo en la Argentina. Porque ponerle que fueron 7 meses, mira, se hubieran dicho 2 años, y un presidente hubiera estado 6. Terrible. Fíjense si este de ahora dura 6. Ojalá dure 4, y si la gente lo vuelve a votar, que lo reelijan. Pero no 4 y un día, porque la Constitución no. Las leyes y más la Constitución, o la cumplimos, o entramos en un estado distinto al Estado de Derecho. Dicho esto, seguimos con clasificación. Otra clasificación es entre constituciones pétreas, parcialmente pétreas y no pétreas. Esta es una subclasificación tripartita: constituciones pétreas, constituciones parcialmente pétreas y constituciones no pétreas. Las pétreas son las constituciones irreformables, como mi suegra. Mi suegra es una constitución pétrea. No cambió. No puede cambiar. No tiene condiciones objetivas ni subjetivas para cambiar. Está prohibido en el propio texto de la Constitución, o está ignorado en el propio texto de la Constitución, su reforma. Por supuesto, esta es una clasificación de la teoría, porque en la práctica no existen las constituciones pétreas. Y en la práctica, cualquier constitución, por más que diga que su texto es irreformable, viene otra tendencia política, la tira a la basura y aparece otra. Pero eso es la vida real. Pero como elemento de la teoría, puede haber constituciones pétreas que son absolutamente irreformables. Las parcialmente pétreas, como la nuestra, perdón, la nuestra es no pétrea. Las parcialmente pétreas, como puede ser, bueno, la nuestra en su origen tenía una condición parcialmente pétrea. La Constitución de Italia hoy es una constitución parcialmente pétrea, porque, ¿qué dice Italia? Italia es un país hermoso, ojalá puedan conocerlo.
Pero cuando sale de la Segunda Guerra Mundial, Italia entra a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la Italia moderna, era un reino, había un rey. Italia sale de la Segunda Guerra Mundial con un palizón que se comió, y entre lo más interesante que hace, en el 48 sanciona la Constitución de lo que está vigente hoy, con algunas reformas, la Constitución de la República Italiana, porque Italia antes de 1948 no era una república, tenía un rey y tenía un primer ministro que le habían errado, porque desde el 30 y pico al 45 o al 44 lo tuvieron a Mussolini, ¿no? Bastante daño le hizo a esa Italia monárquica e imperialista que tenía colonias en el norte de África, entre otros lugares. Italia sanciona su constitución republicana y le costó mucho a Italia llegar a la república. Y creo que en el artículo 1, en los primeros artículos de la Constitución italiana, que es muy moderna, pese a que tiene 70 años, digan algunos, arranca diciendo el artículo 1, ojalá nuestra Constitución dijera eso, no lo dice. El artículo 1 de la Constitución italiana dice: Italia es una república fundada en el trabajo. Fíjense qué definición para una Constitución. Y avanzando en el articulado, dice: el sistema republicano de gobierno es irreformable. Toda la Constitución italiana puede ser reformada. Toda la Constitución italiana puede ser reformada, menos la forma republicana de gobierno. Ahí tenemos una Constitución parcialmente pétrea. Nuestra Constitución Nacional, en 1853, cuando se sancionó, tenía una cláusula parcialmente pétrea, que era el tiempo de prohibición de reforma. Nuestra Constitución originaria decía que por los primeros 10 años no podía ser reformada, o sea que entre 1853 y 1863 no podía ser reformada. Por supuesto, los argentinos en 1860 la reformamos, producto de un proceso de incorporación, o sea, el Estado de Buenos Aires se incorpora a la Confederación Argentina en aquel momento, y ahí se produce, por cuestiones políticas, una modificación, la primera reforma, que fue la reforma más importante que tuvo nuestra Constitución. Se reformaron 35 artículos en 1860, y fue la mejor, la reforma que nos da el texto de la Constitución actual. Pero visto desde el punto de vista de la teoría, la Constitución argentina originaria tenía una cláusula parcialmente pétrea. Y podríamos encontrar otra. ¿Quién tiene la Constitución acá? Delante de ustedes. ¿Quién tiene una Constitución? ¿Quién tiene una Constitución? A ver, ¿quién la va a leer? A ver. Valentina, ¿tenés una Constitución? Sí. ¿Tenés la Constitución adelante? No. Tengo la de la compu, la virtual, digamos. No, papel. Cindy, ¿tenés una Constitución? No. Fiorella, ¿tenés la Constitución? Lee el artículo 18. Lean todos, vos también virtual si querés, lean todos el artículo 18, pero la Constitución que tienen que tener al lado de la computadora es esta, el texto, el papel, hay que tocar el papel, hay que tocarlo. A ver, lee el artículo 18, escuchen Dale. todo. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley ante el hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de las personas y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados, y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Punto, dejamos ahí. Fíjense lo que dice el texto, queda abolido para siempre. Fíjense la palabra
para siempre. Para siempre. Queda abolido. La palabra abolir es una palabra de la monarquía, no es una palabra media republicana. Pero bueno, queda abolido para siempre la pena de muerte y las torturas y los tormentos por causas políticas, no por delitos comunes, que lo podemos tener o no en el Código Penal. Ese para siempre me da la sensación de que no podría ser reformado, que es una cláusula pétrea con respecto a ese tema en particular. ¿Podría mañana el Congreso o haber una reforma constitucional modificando esta oración del artículo 18, cuando el constituyente originario me dijo que quedaba abolido para siempre, in eternum, por más que lo quitemos de la Constitución, por más que deje de ser letra escrita, por más que se reforme la Constitución y en su nuevo texto no diga nada de esto, muchos entendemos que acá tenemos una cláusula parcialmente pétrea con respecto a la pena de muerte por causas políticas, como un dato historicista muy fuerte en la historia, porque cuando analizamos la Constitución, tenemos que conocer mucha historia argentina, porque la Constitución nos está diciendo, nos está dando mucha historia, mucha información, es el producto de lo que pasó antes de su sanción. ¿Cuáles fueron las causas, las penas de muerte más dolorosas en la Argentina por causas políticas antes de la Constitución? Ustedes que han aprobado historia argentina. ¿Qué fusilamientos han sido terribles? ¿Fusilamiento de Dorrego puede ser uno? Fusilamiento de Dorrego es terrible. La Argentina con Dorrego, desde 1826 en adelante, podría haber sido otro país. ¿Qué otro? Terrible. El de Dorrego es el más terrible de la historia, ¿no? Cuando Lavalle lo fusila cumpliendo órdenes. ¿Pero qué otro fusilamiento? Terrible. Por causas políticas, ¿no? Cuando... Hubo otros, pero posteriores anteriores a 1853. En la noche de la batalla de Caseros, la batalla de Caseros fue el 3 de febrero de 1852. Fue el conflicto bélico armado más importante, sigue siendo más numeroso en gente en toda América Latina. Había como 60.000 de un lado y 50.000 del otro. De un lado Urquiza, del otro lado Rosas. Y Urquiza le gana a Rosas, Rosas huye, pero Rosas tenía gente muy, muy buena también. Y el coronel Chilavert, que después, fíjense que hay una escuela de artillería en la Argentina que se llama Coronel Chilavert, era un tipo formado, creo que era medio descendiente de franceses, ilustrado. Los coroneles de artillería eran profesores de matemáticas, porque la artillería es matemática y geometría aplicada. Bueno, lo mandan a fusilar. Urquiza lo manda a fusilar a Chilavert, porque Chilavert se rindió cuando se quedó sin balas de cañón. Y era una persona muy conocida en esa época, muy respetada, más allá de sus banderías políticas, y pese a haberse rendido, a él y a otros oficiales rosistas los mandan a fusilar por causas políticas, porque era peligroso dejar un héroe de esas características, como a Dorrego, como a tantos otros, como a Liniers, cuando Castelli lo fusila a Liniers, héroe de la defensa de Buenos Aires en las invasiones inglesas, ¿no? Y por causas políticas, porque era peligroso dejarlo vivo, Castelli, que era un revolucionario de estilo francés, ¿no? Robesperiano, lo fusila a Liniers, y tantas penas de muerte por causas políticas hubo en la Argentina, que los constituyentes de 1853 lo ponen en la Constitución, no lo ponen porque quedaba lindo, lo ponen porque era el producto del proceso histórico que muchos argentinos habían sufrido, y dijeron que quedaba abolido para siempre. La pregunta es si hoy se reforma la Constitución y lo eliminamos el párrafo,
porque hoy ya no hay penas de muerte. Y mañana sale una ley que la podría aplicar, podría declararse inconstitucional por violar ese mandato originario. Es todo un debate de la ciencia política, de la filosofía del derecho, de la lógica jurídica, pero es interesante saberlo, y empezamos a recorrer y a leer en detenimiento, porque la Constitución hay que leerla con detenimiento, y la interpretación, que después vamos a dedicarle mucho tiempo, debe ser gramatical, pero debe ser historicista. Tenemos que interpretar el texto de nuestra Constitución conociendo, el que no conoce historia argentina no va a entender nunca a nuestra Constitución. Bueno, entonces tenemos constituciones pétreas y reformables, parcialmente pétreas, son aquellas que pueden reformarse en el todo, pero que hay alguna o algunas cláusulas irreformables. Por ejemplo, la Constitución de Italia. Y las constituciones no pétreas. La Constitución no pétrea es la nuestra, artículo 30, la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Eso dice, y acá podría haber alguna pequeña contradicción con este para siempre, es un debate por ahí academicista, pero nuestro artículo 30 dice que la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Bueno, entonces tenemos ya la subclasificación de rígidas y flexibles, de pétreas, parcialmente pétreas y no pétreas, de formal y material. Vamos a ver otra clasificación, esta es de Alberdi. Alberdi las clasificaba en constituciones de transición y constituciones definitivas, constituciones de transición y constituciones definitivas. Este tema de la clasificación está, yo lo sigo a Quiroga Lavie, de ahí lo saco. Las de transición son las que se establecen para un momento determinado en un proceso político. Una constitución de transición se aplica para un momento determinado, es como una inyección que baja la fiebre, ¿no? Es algo muy particular, rige para ese momento, es de transición, porque no se llegó al objetivo definitivo, son parches, tienen un plazo por ahí, no está establecido en la propia Constitución, pero todos saben que no es la solución definitiva. Fíjense, ¿quién tiene hoy una constitución de transición? Afganistán, Irak. Irak, después de la ocupación de Naciones Unidas, por más que digan que es Estados Unidos, ¿no?, que ha ocupado Irak, pero es Naciones Unidas la que está en Irak, Naciones Unidas la que está en Afganistán. Estos dos países les han puesto una constitución. En Irak hay una constitución votada por los iraquíes que establece una forma de gobierno, que establece procesos electorales, pero yo me animaría a apostar que cuando el último integrante de las fuerzas de ocupación de Naciones Unidas se vaya de Irak, lo primero que hacen después de la fiesta es modificar la Constitución. Porque son constituciones de transición, van a regir y van a ordenar la institucionalidad y el ejercicio de los derechos entre los particulares mientras exista una fuerza de ocupación que lo permita. Cuando la fuerza de ocupación se vaya, seguramente cambie la Constitución. Las constituciones de transición son las que se dan para un momento histórico político determinado. Las definitivas, como la nuestra, son el producto final de un proceso histórico y político que concluye con la sanción de la Constitución. Nuestro proceso histórico-político arranca, cada uno le pone la fecha que quiera, algunos le ponen las invasiones inglesas, otros le ponen el 25 de mayo, pero podemos poner otros momentos. Yo creo que nuestro proceso político arranca con la declaración de la independencia, porque la Revolución de Mayo fue una cuestión muy local de la ciudad de Buenos Aires, muy, muy local, no se reflejó en ningún lado. Pero bueno, son procesos políticos, ¿no?, que culminan
cuando los argentinos se ponen esa grieta, dicen que hoy tenemos grieta, ustedes no se imaginan, no nos imaginamos la grieta que había en 1853, no nos imaginamos, entre Urquiza y sus seguidores y Rosas y sus seguidores. Casi, lo comentábamos hace un rato, casi 120.000, 130.000 personas en un campo de batalla tirándose tiros. Para la población de esa época, para la población de esa época. Bueno, ahí se empieza a solucionar, o por lo menos hubo vencedores y derrotados. Y los vencedores imponen la organización nacional con el cumplimiento del Pacto Federal de 1831 y los acuerdos de 1852, de noviembre de 1852, después de Caseros, en 1852. Caseros fue el 3 de febrero del 52. Caseros fue una batalla, por lo que no sabe, ¿no? Y ahí se convoca a la Convención Constituyente y ahí se sanciona. La Constitución Nacional es la consecuencia de ese proceso histórico-político que arranca, ponele, en 1807, en 1808, en 1810, en el momento en que cada uno lo pueda definir, arranca y con altos y bajos llega hasta 1853. La Constitución es la consecuencia del proceso político. A ver si nos entendemos. Yo sostengo, por ejemplo, la recuperación de este proceso democrático que vive la Argentina desde 1983 en adelante, es la consecuencia de la derrota de Malvinas. Si el argentino hubiera ganado la guerra de las Malvinas, no hubiera pasado lo que pasó después. ¿O ustedes imaginan que volvía la democracia? No. La Constitución Nacional tiene el mismo proceso. Yo le pongo lo de Malvinas, puede ser más contemporáneo con ustedes. La Constitución Nacional es el producto de ese proceso en donde hay un hecho histórico violento, como una batalla. En la Argentina las culminaciones de los procesos históricos se dan de esta manera, y la consecuencia fue la Constitución Nacional. En nuestra contemporaneidad, la consecuencia fue la democracia. Pero bueno, estas son constituciones definitivas, las que culminan un proceso histórico-político. Por eso fracasó la Constitución del 49. Cuando Perón en su segundo mandato reforma la Constitución, no solamente para lograr la reelección, porque esa es una mirada muy simple de ese proceso histórico, sino que la Constitución del 49 tiene artículos muy importantes, como el artículo 37, como el artículo 40, yo se los dejo para que lo anoten y los vayan a leer. 37, cuando habla de ese nuevo concepto que había en el mundo, ¿no? del rol del Estado con relación a cuestiones de género o distintas, porque había un rol en la Constitución de protección al menor, al trabajador, a la ancianidad, a la mujer. Producto de esa época donde venía imponiéndose el constitucionalismo social, y el artículo 40, que fue que no puede estar a favor o en contra, pero en ese momento se nacionalizan los servicios públicos, básicamente los ferrocarriles y los puertos. Pero ¿por qué fracasa la Constitución del 49? Porque no fue el fin de un proceso político, porque quizás quiso ser el comienzo de un proceso político, y el proceso político finaliza tiempo después. Fíjense que el peronismo que ha gobernado como de estos últimos 70 años, muchísimos años en la Argentina, nunca volvió a intentar imponer textos de la Constitución de 1949. Por algo será. Porque fue una Constitución que quiso arrancar un proceso. Y las constituciones, digamos, podría haber sido de transición. Las constituciones definitivas son las que culminan un proceso, no las que lo arrancan. Bueno, entonces Alberdi, que no sabía lo que iba a pasar después, Alberdi hablaba en sus textos de constituciones de transición y constituciones definitivas. Bueno, y vamos a ver una más. Podríamos estar toda la mañana hablando de
clasificaciones, vamos a hablar de una más, a ver, las ideológicas y las neutras. Las ideológicas, la nuestra es una constitución ideológica, no es neutra. La nuestra tiene contenido, tiene concepto. ¿Cuál es la ideología de nuestra constitución? A ver, ¿quién se anima a decirlo? ¿Qué ideología tiene nuestra constitución? Jacqueline, que te veo con los auriculares puestos. ¿Qué ideología tiene nuestra constitución? Puede ser que tenga la ideología liberal. Muy bien, nuestra constitución tiene la ideología liberal. Nuestra constitución es liberal, pero no liberal en términos económicos. Es liberal en términos políticos, porque ¿cuál es el principio que más defiende y protege la libertad individual? Cuando a mí me preguntan, che, Oscar, vos, ¿cuál es tu ideología? Yo soy liberal. Yo soy liberal. Porque yo defiendo y protejo la libertad individual, porque a mí me interesa garantizar mi propia libertad individual. Entonces, ¿quién no es liberal? ¿Quién puede llegar a decir que no es liberal? En el concepto de la Constitución. Y ya que decimos que es una Constitución ideológica, porque tiene valores. Jacqueline, lee el artículo 19. ¿Tenés la Constitución por ahí? Sí, el artículo 19 dice, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, tan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Bueno, imagínenlo, recién leímos el 18. A ver, ¿quién es? Adrián Pérez Casariego. ¿Quién es? Me hace una pregunta. ¿Quién me está haciendo una pregunta? Ahora lo vemos. Recién vimos el 18, ahora vemos el 19. Imagínense lo que sería, lo vamos a ver la semana que viene. Imagínense lo que sería vivir si en el artículo 18 y si en el artículo 19. El 19 dice, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y a ese Dios genérico, no un Dios particular, y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Cuál es la acción privada por excelencia? Que está exenta de la autoridad de los magistrados. La acción privada por excelencia es pensar. Yo estoy pensando, ustedes no saben lo que yo estoy pensando de ustedes. Y ustedes no saben lo que están, yo no sé lo que están pensando de mí. Deben estar pensando, este viejo gordo, boludo, que viene a dar clase a las 8 de la mañana y dice una serie de gansadas. Y por ahí lo piensan. Y yo no puedo presumir que lo están pensando. Y yo lo que pienso de ustedes, las cosas que pienso, y lo que pienso del presidente Fernández, y lo que pienso de la vicepresidenta, y lo que pienso de mi vecino, son acciones privadas. Y la música que escucho en mi casa, cuando yo llego al mediodía, 2, 3 de la tarde, me pongo taco aguja, pollera larga y me pongo a bailar flamenco. ¿Y a quién le importa? Es una acción privada que hago en mi casa. Está exenta de la autoridad de los magistrados. Imagínense lo que sería si el Estado se mete en las acciones privadas de las personas, como se mete en otros países, ¿no? Si el Estado presume lo que yo estoy pensando y me mete preso o me prohíbe dar clases por lo que pienso, por lo que leo, ¿no? Ya lo vamos a seguir el lunes que viene. Y la pregunta, antes de terminar, ¿quién me había hecho una pregunta? ¿Quién me había hecho una pregunta? A ver, hacela. Sacate el bloqueo del audio y hacela. Hola, buenos días. Buen día. Sí, yo tenía una consulta porque justo cuando mencionaste el artículo 19, que le dijiste a Jacqueline que lo lea, viste, al principio del artículo dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública,
ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Sí. Habla de que las acciones privadas, que como usted dice, es pensar que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública ni perjudican a un tercero. Este es uno de los artículos que impediría que el aborto sea legal, claramente, ¿no? No, no sé. No, no. No, 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 no. No, porque el aborto no es una acción privada. El aborto si se legaliza, se va a tener que hacer en un hospital público o privado, no va a ser privado, no vas a abortar en tu casa, en el baño de tu casa. Perjudican a un tercero, yo creo que perjudica el aborto a un tercero. Y choca con el orden público, la moral pública, y a algunos sí y a otros no. No creo que este artículo, esta primera parte del 19 llama principio de reserva. Lo vamos a ver en mayor detalle. Y en la próxima clase, haceme acordar vos, Adrián, cuando terminemos con clasificación, vamos a hablar de la relatividad en el ejercicio de los derechos absolutos y derechos relativos. Haceme vos acordar. Y vamos a ver la pirámide de derechos, porque tenemos un plexo de derechos muy amplio, pero no todos tienen el mismo valor. No todos los derechos tienen el mismo valor. Entonces vamos a hablar de ese tema. Vamos a dejar acá. Estudien esto que les di, amplíen estas clasificaciones, hay muchísimas más. Por ahí, si tenemos tiempo, el lunes y el martes de la semana que viene, vamos a ver, ahí nos quedaron muchísimas clasificaciones por avanzar, y vamos a entrar en el tema de la relatividad de los derechos absolutos, derechos relativos, orden jerárquico de derechos. Bueno, que tengan... Oscar, te hago una consulta. ¿Quién está hablando? Federico. Sí. ¿La bibliografía que está en el campus es de complementaria con respecto a los libros que vos nos sugeriste? No tengo ni idea qué bibliografía está en el campus, decime. Porque no Y es hay diferentes textos, uno de poder constituyente, otro de supremacía y control de constitucionalidad. ¿De qué autor? ¿De qué autor? A ver, te digo. Yo creo que son los que puso el doctor García Arena. Si los puso el doctor García Arena, sirven. Ah, listo. Bueno, mañana, el jueves tenemos con él. El viernes con él, porque él trabaja en la legislatura en La Plata y da los clases los viernes. Pero yo creo que él en el anterior curso, en el primer cuatrimestre, había incorporado textos de supremacía, que son los temas que da él, supremacía y poder constituyente. Así que seguramente pregúntenle si son los que él subió, y si no, que suba otros. Pero si son los que él subió, sirven. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Chao.